Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy compartiendo un tema que consideramos que es de suma importancia para todos aquellos que deseen caminar con Dios. Eh, Estoy compartiendo esta enseñanza para el canal Contracorriente, que ya el mismo tema nos habla acerca de una tendencia importante en la vida del cristiano, y es un canal que tiene como propósito el buscar la verdad. Hoy quiero hablar acerca de un principio espiritual que podemos ver en la Escritura, a través del cual podemos aprender de lo que Dios ha creado, de lo que Dios ha formado, y para ello voy a emplear el ejemplo de una criatura en el reino animal, y también voy a hablar acerca de ciertos principios que maneja la Escritura con respecto a analizar la creación de Dios. Quiero iniciar con Mateo capítulo 6, en el versículo número 26, es Jesús el que está hablando, y dice la Escritura, Jesús dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús habla acerca de poder analizar, mirar las aves de los cielos, y a través de ellas poder ver cómo es el cuidado de Dios para con el cristiano, la provisión, la atención de Dios, la preocupación que Dios tiene para con sus hijos. Pero Jesús nos invita a reflexionar en la creación, en las aves, y a través de ellas poder entender un poco acerca del carácter y del comportamiento de Dios para con nuestras vidas. Hay otro texto en la Escritura que se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 12, en el versículo número 7. Job es uno de los libros más antiguos que hay en la Biblia, y curiosamente tiene verdades muy hermosas a través de las cuales podemos conocer la creación de Dios y también conocer el carácter de Dios. Y en este libro de Job, en el capítulo 12, en el versículo número 7, dice la Escritura: y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? El autor Job nos habla acerca de inquirir, preguntar, indagar a través de la creación de Dios y poder ver todas las maravillas que Dios ha creado. Y en particular me gustaría hablar acerca de una especie marítima, un pez, que precisamente tiene una de las cualidades de nadar a contracorriente en parte de su vida, y a través de él podemos entender un poco en la caminata del cristiano, a lo que se ha de enfrentar y la tendencia y el comportamiento que Dios busca en cada uno de nosotros. Para ello quiero hablarte un poquito acerca del salmón. El salmón es un pez, hay varias especies de salmón, que nace de huevecillos, y que al nacer tiene una dimensión minúscula, pero con el paso del tiempo va creciendo hasta alcanzar aproximadamente 1,5 metros de dimensión, y también llega a pesar hasta 36 kilogramos, es decir, llegan a ser animales bastante grandes, bastante pesados. El tiempo de vida de un salmón es aproximadamente 2 años a 6 años, aquellos que alcanzan la madurez, porque muchos de los huevecillos realmente no se logran o mueren rápidamente como consecuencia de las inclemencias de las circunstancias o de depredadores, etc. De modo que aquellos que llegan a la edad adulta llegan a vivir aproximadamente unos 6 años los que más viven. Pero el salmón tiene una característica muy especial, que algunas de las especies nacen, o la gran mayoría son de agua dulce, y luego se transportan al mar, al agua salada. Y en el caso del salmón rojo del Pacífico, él nace en una sección de río, agua dulce, y a través del río se va transportando hasta los océanos. Ahí comienza a crecer, adquiere una madurez, y bueno, después de haber alcanzado ciertas dimensiones, se habla de 4 o 5 años de edad, el salmón regresa al punto del cual se originó, donde él nació. Pero para poder llegar a ese punto, él tiene que llevar a cabo un viaje que tiene aproximadamente 2
o 3 meses de duración. Es decir, el salmón retoma ese viaje para poder llegar al lugar donde nació y tiene que recorrer distancias en los océanos hasta encontrar el río en el cual él desembocó hacia el mar y comenzar a nadar en ese río en dirección contraria, buscando el punto en el cual él nació. Pero para ello representa o significa un viaje, en primer lugar, largo, 3, 4 meses, 2, 3 meses. En segundo lugar, es un viaje que va a enfrentar varias dificultades, inclemencias, que representan obstáculos para que el salmón pueda alcanzar su meta. En ella va a encontrar peligros de depredadores, por ejemplo, osos, águilas, aves marítimas que capturan a sus presas volando y entrando al mar. Y bueno, para ello el salmón tiene que buscar la forma de poder superar todo este tipo de situaciones. Igualmente el salmón se va a encontrar con un río que viene corriendo hacia el océano. Es decir, para poder llegar al punto que él busca encontrar, tiene que nadar a contracorriente, tiene que ir en contra de las aguas. Y esto representa un esfuerzo muy grande, tiene que ir nadando con mucha fuerza, y esto no es solamente un trabajo de un día, son de varios días, de varias semanas, hasta poder llegar a la meta final. Obviamente el salmón tendrá que pelear en contra del cansancio, tendrá que pelear en contra del desánimo, tendrá que pelear y luchar en contra del miedo, tendrá que luchar en contra de la gravedad también, porque en ocasiones los ríos que vienen bajando tienen pequeñas cascadas, de modo que para que el salmón pueda llegar al punto tiene que ir en contra de la corriente, y aparte cuando llega a una cascada tiene que empezar a brincar y tiene que elevarse brincando a veces 1 o 2 metros para continuar con su recorrido. De modo que esto representa una labor titánica de ir a contracorriente, o sea, ir en contra de la corriente de las aguas, y no solamente eso, ir venciendo temores, cansancio, desánimo, depredadores, peligros, hasta que el salmón puede llegar al punto en el cual él nació. Son pocos los que llegan. Se dice que aproximadamente de unos 5,000 salmones que son desovados por un salmón hembra, aproximadamente son 2 o 3 los que terminan este ciclo llegando una vez más a desovar. De modo que son pocos los que alcanzan a realizar todo este ciclo, porque representa muchas situaciones de peligro, de riesgo, en las cuales muchos perecen. Pero se requiere mucha fuerza, se requiere valor, se requiere mucha tenacidad para poder completar este recorrido. ¿Por qué quiero utilizar este ejemplo a ti que me escuchas? Porque la vida del cristiano es similar. Cuando decidimos caminar con Dios, tenemos que estar dispuestos a ir en contra de una corriente. Una corriente que vemos en la sociedad, que establece patrones de conducta, que establece modas, que establece antivalores con respecto a la palabra de Dios. Los prototipos que pone son personas que no respetan la ley moral de Dios, son personas que están habituados quizá a la inmoralidad, a los vicios, a vidas desordenadas, a vidas totalmente libertinas. Y el hecho de decidir caminar con Dios representa ir en contra de la corriente. Representa ser diferente a cómo la gente el día de hoy observa lo que representa el éxito, lo que representa el alcanzar algún tipo de logro humano, económico o de fama o de gloria. De modo que para poder caminar con Dios tenemos que ir en contra de esa corriente, tenemos que luchar en contra de ello, y esto implicará a lo mejor críticas, implicará señalamientos, la gente nos verá como diferentes, nos observará como personas que somos anormales, porque no nos conducimos igual que la gente que está a nuestro alrededor. Quizá las personas el día de hoy en medio de la sociedad están habituados al engaño, están habituados al fraude, los jóvenes están habituados a la fornicación, están habituados a las relaciones sexuales prematrimoniales, están habituados al noviazgo, a la usanza del mundo, están habituados a escuchar música inapropiada, música indecente, están habituados al uso de estupefacientes, droga, alcohol, tabaco,
etc. Y el hecho de ser cristiano implica ir en contra de la corriente, implica ser distinto. Para ello tenemos que tener valor, debemos tener una enjundia, una osadía, porque una persona que es pusilánime, que es temerosa, una persona que está preocupada por lo que opinan de él, por la presión social, por el qué dirán, obviamente no se va a dejar. No va a permanecer, rápidamente va a desviarse, va a apartarse o va a claudicar en esta caminata. De modo que para poder caminar con Dios, para poder ser cristianos, ya sea un joven, un adolescente, una persona mayor que tome la determinación de caminar con Cristo, va a requerir ir en contra de la corriente. Va a requerir ser diferente, ser distinto, no ser igual que las personas el día de hoy, la sociedad y los valores que establecen lamentablemente en medio de la sociedad. Quiero leer un texto de la Biblia que se encuentra en Romanos, en el capítulo 12, es el apóstol Pablo que está escribiendo, y dice la escritura en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Siempre Dios va a querer el bien para tu vida. Pero desgraciadamente el bien de Dios y lo que Dios quiere para con tu vida socialmente va a ser algo inaceptable. Es decir, la gente lo va a ver como una locura, la gente lo va a ver como algo inadmisible, cuando realmente es bueno, cuando realmente es algo que es benéfico para con tu vida, pero de acuerdo a los estándares sociales que vivimos el día de hoy, será visto como algo retrógrada, como algo anticuado, como algo del pasado. Pero dice la Escritura, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no tomemos la forma de este siglo, no nos hagamos como ellos, no por querer ser aceptados adoptemos modas que ellos adoptan o que ellos acepten. No por ser aceptados empecemos a conducirnos con patrones de conducta que ellos han aprobado o que ellos han establecido, solamente por ser reconocidos, por ser integrados, por ser aceptados en medio de la sociedad. Aprendamos a temer a Dios más que al hombre. Aprendamos a valorar, a dirigirnos y a valorar la palabra de Dios y a regirnos por la palabra de Dios por encima de los estándares del mundo. Lamentablemente el día de hoy muchos jóvenes han comenzado a adoptar comportamientos que la sociedad aplaude, como por ejemplo el cambio del color de piel, amarillo, rojo, el tatuaje, el estilo de vida desordenado, solamente por no ser rechazados. Y el día de hoy inclusive muchos jóvenes que se dicen cristianos comienzan a vivir de esta forma. Y cuando tú los observas, son exactamente iguales que la gente de afuera. Siguen los mismos prototipos, los mismos modelos, los mismos comportamientos, únicamente citan la Biblia, hablan de Dios y cantan coritos. Pero están viviendo exactamente igual que la gente de este siglo. El apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no tomes la forma de este siglo, no sigas la corriente de este siglo, aprende a caminar y a correr de acuerdo a los estándares que Dios ha establecido en su palabra. Obviamente para que esto sea una realidad se requiere valor, se requiere que haya osadía en tu vida, es decir, la caminata en Cristo es para gente que está dispuesta a ser valiente. Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y una traducción dice, los valientes lo arrebatan. Es decir, se requiere valor para poder caminar con Dios. Se requiere valor para nadar en contra de la corriente. Se requiere valor para ser diferente a los demás y no importar la presión social, no importar las críticas, no importar quizá los señalamientos o los escarnios a los cuales nos podamos sentir expuestos por caminar con Dios, que podamos permanecer firmes en nuestros valores, en lo que creemos, en nuestras convicciones, hasta llegar a la meta. Y así como el salmón que cuando llega al punto en el cual él nació, y entonces pueden desovar y el macho fecunda los huevecillos y de ahí nace una nueva generación, es igual en el cristianismo. Solamente aquellos que son valientes, solamente aquellos que son tenaces, que son firmes y constantes, van a poder ver que se levanten nuevas generaciones. De jóvenes, de adolescentes, de niños, de personas que tomen la decisión de empezar a caminar con Dios, obedecer a Dios y servir a Dios. Querido amigo que me escuchas, yo te invito a que puedas mirar en el salmón, en la creación de Dios, en lo que Dios ha establecido, esa
esa característica de vida que Dios está buscando en nosotros, que podamos tener ese corazón, que podamos tener ese carácter para ir en contra de la corriente, para ser diferentes, para ser guiados y regidos por la palabra de Dios y no por los estándares de este mundo, no por lo que la gente opina, no por lo que la gente el día de hoy está proponiendo, sino por lo que Dios ha establecido en su propia palabra. Quiero terminar con un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Es Jesús mismo el que está hablando en este texto. Y en Mateo capítulo 5, en el versículo 16, Jesucristo dice lo siguiente: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una persona que es cristiana no se puede esconder. Es decir, va a ser evidente, va a ser visible, así como una luz en medio de la oscuridad. Va a contrastar, y cada día más va a contrastar en medio de una sociedad que tiende a la inmoralidad, que tiende al materialismo, que tiende al desorden, que tiende a muchos pecados. Un cristiano va a ser diferente. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás decidido a permanecer? ¿Hay valor en tu vida para poder mantenerte independientemente de las circunstancias? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es evidente. En la noche es evidente la ciudad porque ilumina en medio de las penumbras. Dice Jesús, ni se enciende una luz y se pone debajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. No podemos esconder nuestro cristianismo. No podemos ponerlo debajo de un almud, que era como un cajón, que era utilizado para poner grano, y de pronto meter una vela abajo de un cajón y encerrarla, pues obviamente no va a alumbrar y se va a extinguir el fuego. Un cristiano no puede hacer eso. Tiene que alumbrar no solamente en la reunión de iglesia, sino salir a alumbrar al mundo, ser ejemplo a los compañeros, ser ejemplo en la escuela, ser ejemplo en su familia, ser ejemplo en todo lugar en el cual se desenvuelva. Así alumbre vuestra luz, verso 16, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor nos invita a ser diferentes. Nos invita a ser luz en medio de las tinieblas. Nos invita a ser sal de la tierra. Pero para poder hacer eso, tenemos que ser valientes. Tenemos que ser tenaces. Tenemos que tener osadía. Y tenemos que ser como el salmón, que está dispuesto a nadar a contracorriente, venciendo temores, desánimos, problemas, dificultades, depredadores. Va a haber ataques espirituales, va a haber gente que se opondrá, va a haber gente que escarnecerá, va a haber gente que se burlará, pero es importante que permanezcamos, que no seamos temerosos, que no seamos veleidosos y un día queramos caminar y el otro día ya no queramos caminar, sino que podamos ser tenaces y constantes como el salmón, vencer peligros, dificultades, cansancios, miedos, agotamiento, hasta llegar a la meta, y eso permitirá que muchos más puedan emprender igualmente este camino. Te invito a que puedas ser valiente. Te invito a que puedas ir a contracorriente y que puedas obedecer la ley de nuestro Dios. Temer más a Dios que al hombre, amar más a Dios que al hombre y estar dispuesto a ser fiel hasta la muerte. El Señor te bendiga y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida.